Buenos días a todos los que están esta mañana pendientes en el canal de YouTube para aprender muchas de las cosas maravillosas que Dios ha dejado para que nosotros las experimentemos y de esa manera le agrademos a Él. En las últimas presentaciones los temas tienen que ver en que hemos sido creados para agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué todos Dios nos ha creado? Es para agradarlo a Él. Una de las palabras que más usamos en la iglesia, que significa lo mismo, es adorarlo. Estamos para adorarlo. Y hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con una situación o un ambiente donde no es tan fácil poder agradar a Dios. Y a ese ambiente es cuando Dios parece distante. No solo en la vida de los cristianos, también en la vida de los no cristianos, pero parecería que esto es algo que no debería ocurrir en la vida de los cristianos, pero sí va a ocurrir. Habrá un momento donde Dios parece distante, parece que se ha olvidado de nosotros y surgen dentro de nosotros sentimientos de abandono. Quizás vamos a pasar no solamente una vez, sino varias veces a través de nuestra vida cristiana en ese ambiente. Y por lo tanto es importante entender qué está pasando y cómo reaccionar para que podamos mantenernos en nuestra meta de agradar a Dios. Alguien ha dicho que el ambiente donde mejor agradamos a Dios y donde mejor lo adoramos a Él es cuando hacemos bien las cosas en tiempos donde nos sentimos abandonados por Él. Muy bien, vamos a ir a la Biblia, como lo hemos hecho siempre. Vamos a ir como este joven, ¿verdad? Listos en esa aventura de penetrar en la palabra de Dios, que es lo más seguro que tenemos de parte de Dios aquí en la tierra para saber cómo vivir. Es un tesoro de sabiduría para poder entender a Dios, para poder saber cómo Él está obrando en mi vida y así poder caminar. En los Salmos especialmente, porque en todos los libros de la Biblia podemos encontrar varios momentos donde los que escriben captan o nos dejan ver momentos donde la persona, donde el creyente se siente abandonado. Pero los salmos son los que mejor captan ese momento del corazón cuando Dios parece estar distante, porque Él nunca está distante. Por ejemplo, en el Salmo 42, el rey David, en un momento que supuestamente huía de Jerusalén porque su hijo lo quería asesinar, y estando en las montañas, lejos de su casa, lejos del templo donde él se acercaba continuamente a buscar a Dios, él entra en un momento donde se siente abandonado y se siente desamparado por Dios. Y empieza a tener una serie de sentimientos de soledad, de tristeza, que miren al punto donde lo llevaron. Dice Salmos 42:3, dice David: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche,
mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Parece que realmente David está en una situación muy difícil, intensa. Quizás es un poco exagerado cómo él lo pone ahí, porque, bueno, dice que prácticamente él no comía, ¿verdad?, sino que sus lágrimas eran su comida día y noche, y todo el tiempo oía que le decían, ¿dónde está Dios? Dios te ha abandonado, a ver, demostrarnos que tenés un Dios. Y esos sentimientos los experimentó uno de los hombres que en la Biblia son modelo para seguir en cuanto a adoración a Dios. David es alguien de quien Dios mismo dijo, este hombre me agrada. Pero vean cómo se sentía un día. Uno diría, bueno, ¿cómo es posible que esté públicamente diciendo que Dios parece que lo abandonó, que lo ha dejado solo? Pero eso es bueno. Es bueno porque él no está diciendo que Dios no existe, ¿verdad? Sino simplemente le está diciendo a Dios, así me siento. Algunos a través de la historia, describiendo esta misma situación, le han llamado a ese momento donde Dios se siente distante, la oscura noche del alma. La noche pues tiene esa característica donde hay mucho silencio, donde no hay luz, cuesta caminar, ¿verdad?, por una montaña, por un terreno donde no hay luz, uno le es difícil caminar rápido, siente que hay peligros, aumenta la posibilidad de peligros. Es quizás el momento del día más difícil para los seres humanos. Entonces algunos han llegado a entender que hay un momento en la vida del cristiano que se asemeja a una noche muy oscura, allá en el alma, ¿verdad? Parece que todo se ha apagado y solo hay oscuridad. Es bien importante saber que si tú estás en este momento en esa situación, en la noche oscura del alma, te sientas ahorita animado a que no sos el único. El rey David pasó por esas noches y yo las he pasado, y es algo que una o más veces en la vida cristiana lo vamos a pasar. Bueno, lo interesante, solo para adelantar, miren, cuando hay una noche bien oscura, hay algo bien bonito. Podemos ver bien las estrellas. Si no se apagaran todas las luces en el día, nunca pudiéramos saber que el cielo tiene un espectáculo de estrellas todos los días, pero cuando hay mucha luz no las vemos. Así que hay algo bueno detrás de esa noche oscura, hay algo que se asemeja al oro, ¿verdad?, de importancia en la vida. Alguien más llamó a ese momento de la vida el ministerio de la noche. ¿Ya? ¿Quién diría que la noche pues ejerce una función de servirnos a nosotros? Si la actividad y la actividad productiva del ser humano se realiza en el día, ¿verdad? La noche es para dormir, pero la noche efectivamente tiene un servicio especial al ser humano. Y los que han salido adelante de esas noches oscuras han entendido y hoy nos han escrito y nos han dicho, esto es lo que estás pasando, estás en ese ministerio de la noche. Y otros le llaman a ese tiempo el invierno del corazón. El año tiene varias estaciones y hay algunas más bonitas que otras, ¿verdad? El invierno no es fácil, hay frío, los días en algunos países son bien cortos, prevalece la oscuridad, los árboles pierden sus hojas, cae la nieve
y parece que la actividad, la vida se reduce a muy poco. Y el corazón pasa por esos tiempos también. Aunque no queramos, son necesarios para nuestro crecimiento. Entonces, cuando viene ese tiempo, salen a flote una serie de emociones. Y aquí hay un problema que tenemos que identificar. Mucho cuidado con que las emociones sean la brújula para vivir en tu vida. Es bonito, las emociones le ponen, ¿verdad?, esa energía necesaria para relacionarnos con otros, para relacionarnos con Dios. Las emociones son la música, los colores de las relaciones entre otros y con Dios. Pero no deben de ser la brújula para vivir. El problema es que si no nos hemos dado cuenta y nos dejamos llevar por las emociones como la brújula de la vida, cuando prevalezcan esos sentimientos como los que nos dice el rey David ahí en el Salmo 42, nos vamos a detener. No vamos a aprovechar lo que Dios está haciendo en nuestra vida y nuestro propósito aquí habrá quedado neutralizado. Nuestro propósito por el cual Dios nos ha hecho. Vean cómo se sentía el rey David. Miren sus sentimientos, se resumen en la palabra abatido. ¿Por qué te abates? Mi alma está abatida. También dice que su alma está turbada. Hay turbulencia, hay abatimiento, angustia. Lógicamente, cuando estamos abatidos, turbados, angustiados, le perdemos el sabor a la vida y ya no queremos mantener relación con Dios y muchas veces incluso nos aislamos de todas las personas. Perdemos el sentido de la vida y eso es muy peligroso. Usted es un amigo que es piloto de aviones y hablamos mucho de lo que se tiene que hacer para poder volar con seguridad. Comentamos a veces de los accidentes que a veces pasan ahí en los videos, en las noticias. Y una de las cosas que él me decía era lo importante de saber cómo guiarse cuando el avión está en un ambiente de turbulencias, en un ambiente donde no se puede ver con los ojos, en un ambiente donde hay rayos, donde hay lluvia, donde hay muchas nubes oscuras, ¿verdad? Así como en ese ambiente donde Dios parece distante en nuestra vida, en un momento de nuestra vida. Si este piloto, como el que vemos en este avión, al ver todo ese escenario, se deja llevar por los sentimientos que surgen al ver ese escenario, sensación de abatimiento, de angustia, lo más seguro es que va a ir a estrellarse. ¿Sí? Se va a estrellar. Y eso podría pasar en nuestra vida, ¿verdad? Nos podríamos estrellar. Entonces él me dice, en ese momento apartamos la mirada de lo que está ocurriendo alrededor y esa mirada la volteamos al tablero, a la brújula del avión, ¿verdad? En el tablero del avión hay una gran cantidad de señales que permiten que el piloto pueda saber a qué altura está, en qué dirección va, a qué velocidad. Puede incluso saber en qué zonas, a cuántos kilómetros no hay tormenta para poder irse hacia esa zona, subir de altura. En otras palabras, ya no se va a guiar por lo que ve o lo que siente, sino por lo que dice el tablero. Tiene que confiar en ese tablero. De lo contrario, se va a estrellar.
Esto es bien importante que lo tengamos en mente porque esta comparación, ¿verdad?, nos va a llevar a entender también qué hacer cuando estemos nosotros en tiempos turbulentos en nuestra vida y nuestros sentimientos nos digan: Dios, estás lejos, Dios te abandonó. Entonces él dice que si el piloto se mantiene atento a las señales que tiene el tablero, va a llegar al lugar donde tiene que aterrizar y va a poder llevar a buen fin, a buen lugar a ese avión donde él va y donde van más personas. Muy bien, entonces vamos ahorita a ver 4 cosas que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer cuando mis sentimientos me digan: Dios me ha abandonado o Dios está distante. Y si yo hago estas 4 cosas, estaré agradando a Dios. Dios estará muy contento por lo que yo hago. También los que me ven alrededor dirán: qué bonito, ¿verdad? Me gusta cómo Él ha enfrentado este tiempo difícil en su vida. La gente va a ver que en nosotros está Cristo Jesús. Lo primero, ¿verdad?, cuando el piloto está en una situación difícil es que le dice a la torre de control: estoy en una situación de peligro. Hay que decir para que esté alertado las otras personas que están fuera del avión y que me pueden ayudar en algún momento. De la misma forma como Job lo hizo cuando estaba en aquella gran tragedia en su vida que pinta el libro de Job, hay que hablar con Dios. Aunque parezca que Dios está lejos, hay que hablar con Dios. Y hay que hablar así como nos sentimos. Por ejemplo, vean, Job le cuenta a Dios así como se siente. Hasta parece un poco maleducado Job, ¿verdad?, en la manera que se dirige a Dios, pero para Dios eso no era importante. Importante es que fuera sincero. Dice Job: por eso no puedo quedarme callado. En mi dolor y mi amargura voy a dar rienda suelta a mis quejas. Entonces Job dice: no, yo voy a hablar. Y si Dios ha dejado ese ejemplo de Job, también nos dice a nosotros: no tengan miedo, díganme cómo se sienten. Y es importante que en ese momento la oración sea algo importante en tu vida, a pesar que tus sentimientos no te digan, que no tengas ganas, no tengas deseos de hablar con Dios. Hazlo. Y hazlo como lo harías con una persona con la que te sientes defraudada. A Dios le encanta oír hasta las quejas que nosotros tenemos. Porque Él, como padre, está viendo un hijo que está recurriendo a su padre y no a los vecinos para enfrentar las crisis de la vida. Así que este hombre, que es un ejemplo para todos, Job, cuando empieza, ¿verdad?, su tiempo de tragedia, aquí estamos en Job capítulo 7, él habla con Dios abiertamente, aunque no oye una respuesta de Dios rápida, pero hizo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y seguro Dios oyó y Dios le gustó. La segunda cosa que tienes que hacer es concentrarte en quién es Dios. Y una de las cosas que hemos aprendido a través de la Biblia es que Dios es inmutable. Él no cambia. Dios nos ama. Es algo que aprendemos a través de la Biblia. Dice la Biblia que Él nos ha adoptado como sus hijos. Entonces Dios nunca nos va a abandonar, ¿no? O sea, Dios no es como los hombres que abandonan a los hijos. Él no lo va a hacer y Dios no cambia. Entonces hay que ver el tablero, ¿verdad?, del avión en el que vamos y ver que en el tablero dice que Jesús, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Hayamos cometido un error en la vida, algún pecado de esos vergonzosos, o sea, Él no nos va a dejar de amar por eso. Vengamos de
una familia donde las cosas han ido muy mal toda la vida, por eso Dios no nos va a rechazar. Entonces debemos entender eso, ¿verdad? Y ver en el tablero que Dios no cambia. Por lo tanto, ¿verdad? Como estas montañas que vemos aquí no se van a mover, ese Dios está cerca a pesar que no lo sintamos. Porque muchas veces a través de la Biblia Él habla que Él va a estar ahí con nosotros, sean tormentas o sean tiempos de refrigerio. Tercera cosa que tenemos que ver en el tablero, ¿verdad? Del avión en el que vamos, en el avión de la vida. Confiar en que Dios cumplirá sus promesas. A través de la Biblia encontramos una gran cantidad de promesas que Dios hace para aquellos que han decidido confiar en Él. Aprendemos que la gracia de Dios mostrada a través de Jesús es infinita. Y la gracia, el concepto de gracia es Dios le da a alguien que no merece algo porque Él quiere. Por lo tanto, su gracia siempre va a estar ahí, lista para suplir nuestras necesidades. Y en una ocasión Jesús, para hacer énfasis de lo que Él decía se iba a cumplir, en Mateo 24:35, les dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Así que ve en el tablero eso y ten la confianza de que las promesas que Dios ha hecho, de que va a cuidar de ti en todo tiempo, se va a cumplir. En cuarto lugar, vamos a ver en el tablero también la señal que nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Al recordar lo que Él ha hecho por nosotros, entonces vamos a concluir: es imposible que hoy Él me haya abandonado. Y el momento donde mejor podemos ver lo que Él ha hecho por nosotros y cuánto nos ama, es cuando Jesús estuvo en la cruz. Y si nosotros vamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que en el momento que suben a Jesús hasta que Él muere, la tierra se oscureció, se llenó de oscuridad. Y en ese momento, interesante, Jesús experimentó esa noche oscura que a veces podemos experimentar nosotros. Y vean lo que dice en Mateo 27, mientras está agonizando en la cruz, mientras todavía Él está consciente, ¿verdad? Muy claro, pero ya con el dolor y la debilidad que producían las heridas y todo el maltrato de su cuerpo. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza. ¿Sí? Aquí otra vez, hoy no es Job, hoy es Jesús el que está gritando con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos nosotros que siendo Él Dios Padre, no lo podía abandonar porque son uno. Pero en ese momento, esos sentimientos que surgen cuando estamos en la oscuridad de la noche del alma, cuando estamos en medio del dolor, en lo seco de la experiencia, donde los colores se han perdido, donde ya la música no suena, esa sensación de abandono puede surgir. Y Él la expresa. Cuesta entender, ¿verdad? Esta experiencia en la vida de Dios, del Dios hecho hombre. Pero lo que sí podemos saber es que si Él tuvo esa experiencia, ¿cuánto más no me entiende y sabe por lo que estoy pasando? Pero además, en el momento que Él pasó por eso, sabemos que a los días, al tercer día, su vida fue levantada por el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo a una vida nueva,
a una vida resucitada, y por esa vida hoy también nosotros disfrutamos de una relación con Dios. Entonces, vean la belleza que surge de ese tiempo. Parece que Dios está ausente, pero en la experiencia de Jesús nos damos cuenta que Dios no estaba ausente, Él estaba actuando, y a los pocos días Jesús resucita, y de esa manera se abre la puerta para que todos nosotros podamos hoy tener una relación personal con Dios. De la misma forma, la noche oscura de tu alma va a traer algo bueno. De eso va a salir algo provechoso, que honre a Dios y dé a conocer a Jesús en el mundo. Muy bien, así que no olvides de ver ese tablero que hemos pintado hoy cuando estés en tiempos difíciles. Cuando Dios parece distante, ¿verdad? Recuerda lo que dice Hebreos 13:5. Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Está en la palabra de Dios. Así que cuando surcan esos sentimientos de abandono, sepan que están en el ministerio de la noche, en el tiempo para ver estrellas. Surgirán muchas estrellas que honrarán a Dios. Todo está en ver el tablero y mantenernos tranquilos, con la confianza puesta en Dios, que a su momento vamos a salir a flote. Muchas gracias por su atención. Esperamos verlo pronto en otra oportunidad para compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias.